buenos días. Estamos ya a día jueves en esta semana en la que estamos hablando de Dios como juez. Las lecturas que aparecen en nuestra guía devocional en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y en el capítulo 10 y luego también en el Evangelio de Juan capítulo 5 no las vamos a leer, pero espero que cada uno de vosotros lo pueda hacer con detenimiento en su hogar. Como vamos a tener unas cuantas citas más para leer en esta mañana, vamos a dejar estas, aunque es interesante que las podáis luego leer vosotros con detenimiento. El título de nuestra guía devocional hoy dice Jesús como agente del Padre. No siempre se comprende que la autoridad principal en cuanto al juicio final en el Nuevo Testamento es el propio Señor Jesucristo. Jesús afirmaba constantemente que en aquel día, cuando todos comparezcan ante el trono de Dios para recibir las consecuencias permanentes y eternas de la vida que han vivido aquí sobre la tierra, Él mismo será el agente judicial del Padre y su palabra de aceptación o de rechazo será una palabra definitiva. La prefiguración más clara de Jesús como juez se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 31, donde leemos lo siguiente: El Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. El relato más claro de la prerrogativa de Jesús como juez se encuentra en Juan 5:22. Él a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, a quien le fue prometido dominio, incluyendo funciones judiciales, en Daniel capítulo 7 y versículo 13, que dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El mandato de Dios mismo ha hecho insoslayable a Cristo Jesús. Es decir, se encuentra al final del camino de la vida para todo ser humano, sin excepción. Todos se van a encontrar con Jesús. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, fue el mensaje de Amós a Israel en el capítulo 4, versículo 12. Prepárate para venir al encuentro del Cristo resucitado. Es el mensaje del Dios al mundo en la actualidad, que lo hemos leído esta semana en Hechos 17:31. Por lo tanto, podemos estar seguros de que aquel que es verdadero Dios y perfecto hombre obrará también como juez perfecto. De esto nos habló Tony el domingo pasado y tituló la introducción a este tema: Dios el juez perfecto. Ese juez que ha derivado toda autoridad en la persona del Señor Jesucristo y ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo ser humano que haya existido sobre la tierra va a tener un enfrentamiento personal con aquel que Dios ha designado. Y ese que Dios ha designado, el Hijo del Hombre, es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. De Él hemos hablado, un mediador que interviene en nuestra vida como Salvador o que va a intervenir en nuestra vida como juez para una condenación final. Pero tenemos también otro subtítulo en nuestra guía devocional: un índice de lo que hay en el corazón. El juicio final
será según nuestras obras, es decir, nuestros actos, todo el curso de nuestra vida. Y no para que recibamos un premio porque somos demasiado imperfectos, sino porque nuestras obras revelan lo que hay en nuestro corazón. Como el índice de un libro anticipa los capítulos que lo componen. Incluso tendremos que dar cuenta de cada palabra, dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 12 y versículos 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahora, ¿qué significación tienen las palabras que emitimos, que decimos? Es decir, algo que constituye en un sentido una obra en el sentido que estamos leyendo aquí. Sencillamente que las palabras que salen de nuestros labios demuestran lo que hay en el corazón, lo que somos por dentro. Jesús acababa de decir esto mismo unos versículos antes. Por el fruto se conoce al árbol. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el versículo 33. De igual modo, en el pasaje de las ovejas y los cabritos, se apela a si los hombres habían o no aliviado las necesidades de los cristianos. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia de todo esto no tiene que ver con los méritos que podamos o no alcanzar, sino que estas acciones, pues, determinan si hubo amor a Cristo, el amor que surge de la fe en el corazón. Y así Mateo 25, 34 en adelante dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuvo desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que podemos concluir que las obras son importantes en el juicio final porque ofrecen un índice del carácter espiritual de una persona. Esto nos permite contestar a un interrogante que desconcierta a muchas personas. Lo podemos formular de este modo. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 y versículo 24. En el día del juicio, la totalidad de nuestra vida será pasada en revista, por así decirlo, en su presencia. Por eso el desafío hoy es que vivamos de tal modo que podamos esperar con alegría y confianza ese día de salvación. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, el apóstol Juan, la palabra de Dios dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Y el versículo 29 añade, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que la prueba visible de ser cristiano es la conducta recta. Muchas personas hacen cosas buenas
pero no tienen puesta su fe en Jesucristo. Otros afirman que tienen fe, pero rara vez producen buenas obras. Un déficit, ya sea en la fe o en la conducta recta, será motivo de vergüenza cuando Cristo vuelva. Debido a que la verdadera fe siempre produce buenas obras, los que afirman que tienen fe y los que viven constantemente de forma recta son verdaderos creyentes. Las buenas obras no producen salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo dejan claramente afirmada que la salvación no es por obras, sino es por gracia por medio de la fe. Pero las obras son necesarias para probar que la verdadera fe está en realidad presente. Y Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 lo deja espléndidamente claro. Por eso Juan insiste en la idea y en la importancia de permanecer en el versículo 27. Y la introduce como la primera característica de la esperanza del creyente. Siempre que Juan habla de permanecer, se refiere a perseverar en la fe de salvación, con lo cual el cristiano da evidencia de que es un creyente verdadero. La esperanza del regreso de Cristo produce el efecto de permanencia continua en cada creyente verdadero que anhela el futuro glorioso que Dios le ha preparado. Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 8 llamó a esto amar su venida y dijo que quienes mantienen vivo ese amor serán coronados con justicia eterna en el cielo. Permanecer significa estar firme en Cristo, quien nos garantiza la esperanza a cada creyente. Los que en verdad permanecen continúan en la fe y en la comunión con los santos. ¿Te has puesto a pensar que la escena del huerto del Edén se puede volver a repetir? Cuando Dios en el aire del día vino al encuentro de nuestros primeros padres, ellos que habían comido del árbol, que se habían visto a sí mismos desnudos, habían corrido a esconderse, avergonzados delante del Creador. Oh, que no te pase eso como hijo o hija de Dios, que no me pase a mí, que podamos esperar al Señor Jesucristo con alegría, entusiasmo y confianza, porque permanecemos en Él, porque hacemos obras de comunión con Cristo, sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros semejantes y viviendo para la gloria de Dios cada día de nuestra vida. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, queremos permanecer en ti, para que cuando tu Hijo se manifieste, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados, sino que con toda confianza podamos abrazar sus pies y disfrutar del encuentro con nuestro Salvador, como solemos cantar: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Os espero mañana viernes para cerrar este tema de esta semana apasionante. Mientras tanto, manteneos bendecibles, permaneciendo en Él.